excluyentes. ¿Eso qué quiere decir? Que si pretendo interceptar dos de ellos, T y con EJ, con I y J diferentes, entonces esa intersección da vacío. ¿Ok? Entonces, bueno, si tengo eso, entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Puedo borrar aquí donde empieza el espacio de probabilidad hasta abajo para terminar ya de enunciar esta propiedad. No, un momento, por favor. Sí. Ustedes me dicen, por favor. No, seguramente sí, yo también veo borroso. Entonces, a ver, voy a acercarme más, pero se sigue viendo borroso, ¿verdad? Sí, se sigue viendo borroso. Lo malo está que si me acerco más, ya no voy a tener espacio para moverme aquí. Qué caray. A ver, voy a correr la cortina un poquito, a ver si eso ayuda. A ver. Ustedes díganme, ¿mejoró o no mejoró? No mejoró, ¿verdad? La luz. Pues, sí. No, ¿verdad? A ver, la otra luz. No. Es curioso porque ayer me comentaban que la cámara podía estar sucia, la limpié, pero es realmente extraño porque es la parte izquierda la que no se ve bien, todo lo demás parece que sí se ve bien, ¿verdad? A ver, no, eso no mejora las cosas, ¿verdad? Sobre todo hay una cierta zona por acá que está muy borrosa, ¿no? Esta donde está mi mano es la parte borrosa, ¿no? Sí, no se distingue, maestro. Ok, a ver, déjenme marcar esa zona para evitar escribir sobre ella. Y bueno. Ok, entonces aquí dice es el conjunto de todos los posibles resultados. Es lo que dice aquí. Nada más para borrar y ya marcar esta zona que es la que no debo escribir. Más o menos es esta zona, la que es, bueno, todo el lado izquierdo. Voy a tener que a lo mejor tendré que mover el pizarrón para bueno. Entonces, ya puedo borrar para continuar. Ahora sí, ya comienzo con las propiedades básicas. Ya con esto, me falta terminar de enunciar la última propiedad. Entonces, ustedes díganme en qué momento puedo borrar. Bueno, a ver, ¿ya puedo borrar entonces? Sí, ya. Bien, voy a borrar
la parte de abajo donde comienza el espacio de probabilidad para completar la última frase después del entonces. Profesor, ¿Sí? creo que su cámara está un poquito sucia. Es que del lado izquierdo se nota un poquito borroso. Ajá, sí, sí. Entonces es un problema de la pantalla. Ah, de la cámara, ¿no? De hecho. Sí, Bueno, pero sí, sí, cierto. La cámara. Ya se ve un poco mejor. Bueno, es que ya le limpié un poquito. Ok, bueno, entonces voy a tener que limpiar con más cuidado. Entonces, por favor, me avisan si no ven. Ajá. Voy a procurar evitar esta zona que está marcada. Bueno, la zona izquierda, esa la voy a omitir. Espero que sea suficiente con eso. Ahí donde pinté una raya roja a la izquierda es la parte difícil de ver, ¿no? Ok, entonces, bien, déjenme terminar aquí el enunciado. Entonces, si tengo una sucesión de eventos que son mutuamente excluyentes, eso quiere decir que son ajenos 2 a 2. Entonces, la probabilidad de la unión de todos estos eventos es la suma de las probabilidades, pero como esto es una suma infinita, ¿qué carambas quiere decir eso? Bueno, pues eso significa, este símbolo significa, es el límite cuando n va a infinito de, perdón, la suma de 1 a n de las probabilidades. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces, ahí estamos en ese punto. Y bueno, ahora sí vamos con ahí cierro el paréntesis. Es simplemente recordar lo que era la medida de probabilidad. Y ahora, ahora sí, las propiedades básicas. Entonces, empezamos con un pequeño teorema. No recuerdo si ya lo probamos. Ustedes me dicen, según yo, no lo hemos probado. Lo puse en la clase de ayer por escrito, pero creo que no lo mencionamos. Entonces va el siguiente teorema, que son las propiedades elementales del espacio de probabilidad. Pues propiedades básicas. Son básicas porque son elementales, son las más simples de todas, pero son muy importantes. Entonces, la primera de ellas se llama aditividad. Aditividad, y lo que dice es lo siguiente. Si tenemos un par de eventos, a uno le llamo E y al otro le llamo F, acuérdense, estos son elementos de la sigma álgebra, o sea, son subconjuntos del espacio muestral, que además son mutuamente excluyentes, o sea, que su intersección es vacía. Entonces, la probabilidad de la unión de ellos es la suma de las probabilidades. Ajá, creo que no lo habíamos enunciado, ¿verdad? Nada más está en la clase por escrito que les subí ayer. Inciso B. Si E y F son otra vez elementos de la sigma álgebra, pero resulta que uno de ellos es un subconjunto del otro, entonces tenemos que la probabilidad de E es, voy a borrar aquí arriba. Entonces, la probabilidad de E es menor o igual que la probabilidad de F. Eso es una cosa, y además, la probabilidad de F menos E es la diferencia de las probabilidades. Entonces, bueno, eso es inciso B. Inciso C, si tengo un evento, o sea, un elemento de la sigma álgebra, entonces la probabilidad del evento complementario es 1 menos la probabilidad del evento. Entonces, bueno, a ver,
antes de pasar a la demostración, nada más algunos comentarios. Así como la propiedad A se llama aditividad, la propiedad B se llama monotonía. La propiedad C, está aquí escrita, se llama probabilidad del complemento. Probabilidad del complemento. Bueno, se explica por sí misma el nombrecito, ¿no? Es esta formulita me dice cómo calcular la probabilidad del complemento de un evento. Bien, entonces, ya terminamos ahí los comentarios y viene la demostración, que es una cosa realmente sencilla. ¿Puedo borrar aquí el enunciado del teorema para iniciar la demostración? Ustedes me dicen, por favor. Profesor, ¿podría bajar tantito la cámara? Sí, Es que claro. no se ve la parte. Ajá, ¿está bien así? Sí, ¿podría alejarlo tantitito nada más? Y alejarla un poquito porque yo... Nada más. Exacto. A ver, ¿ya se ve mejor? Ahí está perfecto. Ahí. Entonces puedo borrar, ustedes me dicen que un momento puedo borrar a partir de donde dice teorema, donde está mi dedo, hacia abajo. Esta es monotonía y la otra es probabilidad del complemento. Ok. Entonces, ¿ya puedo ir borrando donde dice teorema? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces voy a borrar desde donde dice teorema para empezar la demostración. Entonces vamos a demostrar las tres propiedades. Son muy sencillas. Sirve que hacemos un poco de uso. Nos vamos familiarizando con los axiomas. Entonces, para esto sirve las pruebas de este teorema. Entonces vamos con el inciso A, que es la aditividad. Entonces, ¿de qué nos hablan? Bueno, pues tenemos dos eventos, o sea, dos elementos de la sigma álgebra que son mutuamente excluyentes y eso significa que son ajenos como conjuntos. Y bueno, quiero demostrar que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Pues voy a hacer uso de una de las propiedades que tiene de hecho, dos propiedades que tiene la medida de probabilidad. Entonces, para eso me voy a inventar una sucesión de eventos. Ajá. Voy a llamarle A1, a E. A2, y de A3 en adelante, todas las que siguen van a ser vacíos. Entonces, bueno, pues evidentemente todas ellas son elementos de la sigma álgebra F, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ¿por qué? Pues porque el vacío pertenece a la sigma álgebra, esa es una de las propiedades que definen a las sigmas álgebras, y por hipótesis, tanto E como F son elementos de la sigma álgebra. Además, son mutuamente excluyentes, justamente la propiedad esta, porque si ustedes intentan intersectar AI con AJ, siendo distintos, pues evidentemente da el vacío. Si alguno de los dos es vacío, pues evidentemente la intersección es vacía. Y si los dos fueran uno E y el otro F, pues por hipótesis su intersección sería vacía. Así que son mutuamente excluyentes, lo que me permite entonces aplicarle a esta sucesión la tercera propiedad que define a las medidas de probabilidad. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, pues, ¿qué me dice la propiedad número 3? Que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Entonces, justamente es lo que voy a hacer. Voy a borrar aquí arriba para continuar con el cálculo.
¿Perdón? Ah, sí, de aquí para abajo. Nada más quiero la parte de arriba para empezar, para hacer el cálculo. Entonces vamos a calcular la probabilidad de la unión de estos A's. Ah, pero antes de hacer el cálculo, observen lo siguiente. Obsérvese que si yo uno todos los A's, ¿qué me da? Pues en esta unión están E y está en F y los demás son vacíos. Así que la unión de todos ellos es precisamente la unión de E con F, ¿sí o no? De tal manera que la probabilidad de la unión de E con F es la probabilidad de la unión de esta sucesión de A's. Y como son mutuamente excluyentes, entonces esto es la suma infinita de las probabilidades, que por definición es el límite cuando n va a infinito de la suma desde que i vale 1 hasta n de la probabilidad de aquí. ¿Ok? Pero bueno, entonces, fíjense qué es lo que está pasando. En la suma, voy a encerrar la suma, es una suma con un número finito de términos, n términos. Pero a partir del tercer término, esos sumandos son cero, porque a partir del tercer conjunto, todos ellos son el vacío, y la probabilidad del vacío es cero. De tal manera que esta sucesión de números, a partir de n igual a 3, permanece constante. Entonces, no, de hecho, sí, a partir de hecho, de n igual a 2, los únicos que van a contar son A1 y A2, la probabilidad de A1 y la probabilidad de A2. Así que al final de cuentas solamente hay dos sumandos, no tres sumandos, dos sumandos. Y esto no es otra cosa sino la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2, pero A1 es E y A2 es F, así que esto es la probabilidad de E más la probabilidad de F. Entonces ahí está la prueba de la aditividad, ¿de acuerdo? Bien, ese fue el inciso A. Vamos con el inciso B. ¿Puedo borrar desde lo que sigue en la parte baja del pizarrón? Ustedes me dicen, por favor. Entonces sí quedó claro por qué este límite se reduce nada más a la suma de estos dos términos, ¿verdad? Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, entonces voy a borrar desde donde comienza la demostración, nada más la parte de abajo del pizarrón. Entonces, para comenzar con la prueba del inciso B, que es la monotonía. B, la prueba de la monotonía. Entonces, ¿aquí de qué me hablan? Bueno, me están hablando de dos eventos, o sea, dos elementos de la sigma álgebra con uno contenido en el otro como conjuntos. Entonces, bueno, pues justamente, ¿qué tenemos? Eso quiere decir que, dada esta relación que hay entre dos conjuntos, el conjunto grande F lo podemos poner como la unión de E con lo que le hace falta para completar a F, o sea, con F menos E. ¿De acuerdo? Es más, bueno, todo el mundo se acuerda de estos diagramas. Imagínense, el diagrama es los diagramas de Venn famosos, ¿no? El conjunto universal es omega, el espacio muestral. El chiquito es F menos E es justamente, pues ya saben la diferencia, esto que voy a pintar de verde, ese es F menos E. Bueno, todo el mundo sabe eso. Pero el hecho es que en esta unión, ambos participantes de la unión son ajenos,
De tal manera que la probabilidad de F es la suma de las probabilidades, así que esto sería igual a la probabilidad de E más la probabilidad de F menos E. Entonces, así las cosas, tenemos que, fíjense ustedes, en esta suma que está aquí, los dos sumando son términos no negativos porque son probabilidades, de tal manera que la suma es mayor o igual que cualquiera de los sumandos. Así que esta suma va a ser mayor o igual que la probabilidad de sumando, el primer sumando, que es la probabilidad de E. Así pues, ahí está la prueba de la propiedad de monotonía. E contenido en F implicó que la probabilidad de E es menor o igual que la probabilidad de F, ¿verdad? Entonces, entonces ahí está la prueba, pues, de lo que queríamos. Y la otra igualdad, la que, de la que nos dice el mismo inciso B, pues no es otra cosa sino reescribir justamente esta ecuación que estoy señalando con un asterisco rojo. Ajá. ¿Por qué? Pues porque nada más despejo la probabilidad de la diferencia, voy a borrar aquí arribita, despejo la probabilidad de la diferencia y tengo la fórmula que me está anunciando la segunda parte del inciso B. Así que la probabilidad de F menos E es igual a la probabilidad de F menos la probabilidad de E. ¿De acuerdo? Pero entonces, noten ustedes, es importante que E esté contenido en F. Si no, esta igualdad puede ser falsa. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces ahí está la prueba de la monotonía. Y ¿cuál me falta? Aditividad, monotonía. La del complemento. La del complemento. La del complemento es una consecuencia inmediata de la monotonía. La del complemento, bueno, pues si ustedes toman cualquier elemento en E, en la sigma álgebra de eventos F, entonces, bueno, pues sabemos que el complemento también está en F, pero una cosa que aprendemos cuando estamos estudiando teoría elemental de los conjuntos, sabemos que el complemento por definición es el total quitándole E. ¿De acuerdo? De tal manera que la probabilidad de que complemento no es otra cosa sino la probabilidad de omega menos la probabilidad de E. Acuérdense, ¿por qué? Pues porque los elementos de la sigma álgebra son subconjuntos del total. Entonces, por eso es que tendríamos esta diferencia. Pero ¿cuánto vale la probabilidad de el total? Pues vale 1. Esa también es una de las propiedades que son parte de la definición. Y eso ya me lleva justamente a la prueba de que la probabilidad de E complemento es 1 menos la probabilidad de E. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, así las cosas. Así las cosas, bueno, pues podemos ahora ir pasando a los ejemplos. Hay más propiedades que son un poco teóricas, pero creo que es el momento de empezar con los ejemplos. Bueno, entonces, entonces van los primeros ejemplos. Los primeros ejemplos, que son muy, muy importantes. Aunque como se van a dar cuenta ustedes en esta clase y en la que sigue, estos primeros ejemplos esencialmente son problemas de combinatoria. De tal manera que esa es la razón por la cual les piden como requisito para este curso que hayan llevado el curso de matemáticas discretas, porque muchos de los ejemplos que nos van a aparecer básicamente son problemas combinatorios. ¿De acuerdo? Entonces, los primeros ejemplos, los más sencillos, se conocen como espacios equiprobables. Espacios equiprobables. Estos son los primititos ejemplos que nos aparecen en la teoría.
Y son importantes porque nos permiten hacer algunos cálculos de probabilidades de forma muy, muy explícita y, y a veces no tan triviales como uno podría imaginar, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata los espacios equiprobables? Entonces, puedo borrar la parte de arriba para comenzar con la definición de espacio equiprobable. Voy a borrar la parte de arriba. Entonces van a decir